Mm, Vamos a continuar revisando, como les comentaba, el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Y esta semana correspondería revisar lo que es, al menos en la Biblia está titulado como la purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Eh, pero para entender un poco lo que se va a leer, lo que se va a meditar en esta tarde, tenemos que tener presente lo que se revisó la semana pasada. La semana pasada, con la ayuda del Señor, vimos la entrada triunfal de parte del Señor hacia la localidad de Jerusalén. Y en las últimas semanas veníamos viendo cómo es que el Señor se venía desplazando desde el norte, desde Galilea, para finalmente cumplir con su propósito de venir a morir a la cruz del Calvario. Y en ese transitar vimos de que el Señor pasó por Jericó, vimos el encuentro que tuvo con estos dos hombres que eran ciegos, vimos también las enseñanzas que le dio a los discípulos respecto al pensamiento que ellos tenían de un gobierno terrenal. Y finalmente vemos cómo es que la semana anterior el Señor ya se dispone a ingresar a Jerusalén. Y vimos cuatro grandes tópicos, quiero resumirlos quizás más rápidamente para tenerlos presentes y adentrarnos en la lectura y en la meditación de lo que es el tema del día de hoy. El primero de los tópicos que vimos la semana pasada estaba contenido en el versículo 1 y vimos de que iba el Señor subiendo hacia Jerusalén y se detuvieron en la localidad de Betfagé. Vimos que Betfagé era una localidad quizás no muy nombrada, no era muy conocida quizás el nombre, pero Betfagé quedaba muy cerca de Betania. Betania sí era más conocido, creo. Es donde vivía Lázaro con sus dos hermanas, es donde el Señor también posteriormente tiene una cena cuando Lázaro ya ha sido resucitado. Y pero vemos que Betfagé guarda una importancia bastante relevante en ese contexto porque su nombre nos indicaba una cualidad espiritual de la localidad hacia la cual el Señor se desplazaba. Betfagé, vimos que los nombres que comenzaban con Bet aludían a una casa. Vemos, por ejemplo, Betel significa casa de Dios, Betfagé es casa de una higuera sin madurar. ¿Y por qué era esto tan importante? Es porque una higuera que no estaba madura no podía ofrecer frutos que fuesen correctos o adecuados para poder alimentarse. No estaba en las condiciones para poder proveer de lo que pudiese ser de utilidad para las personas que pasasen por allí. Y lo cierto es que eso se veía en la realidad espiritual de las personas en la localidad de Jerusalén en aquellos días. Vimos la semana pasada cómo es que Jerusalén en aquel momento era un punto en donde se había reunido mucha gente para celebrar la Pascua. Vimos de que aproximadamente habían cerca de 2 millones de personas para poder estar en aquel rito, en aquel momento tan importante para la tradición. Pero lo cierto es que ellos replicaban muchos ritos, muchas costumbres que tenían, pero en el corazón, en el fondo, no había vida, no había fruto de arrepentimiento, no había un corazón que buscase cumplir con la voluntad de Dios. Y eso ya nos indicaba hacia dónde se desplazaba el Señor. El Señor en esa localidad es que le da una instrucción a dos discípulos y eso nos lleva al segundo punto, la omnisciencia, es decir, el pleno conocimiento de Dios respecto a todas las circunstancias. El Señor les da una instrucción a los discípulos, le indica dónde debían desplazarse, qué es lo que iban a encontrar allí, iban a encontrar un pollino junto a una asna. Incluso les dice qué cosas iban a acontecer, qué le iban a preguntar a estos dos discípulos, qué es lo que ellos debían responder y cómo se iban a ir dando todos los eventos. Y efectivamente vemos de que esto se cumple. Si no me equivoco, es en el Evangelio de Lucas que hace un mayor énfasis en esto y vemos cómo es que se cumple todo, desde las preguntas que le hacen las personas a los discípulos respecto a lo que estaban haciendo con el pollino, hasta finalmente llegar con el pollino delante del Señor. Y allí vemos la omnisciencia, el pleno conocimiento y el pleno control que tenía el Señor en esos momentos de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. En una tercera instancia, lo que fue la semana pasada, pudimos ver el reconocimiento de la realeza de Cristo. Y veíamos esto porque, primeramente, las personas cuando iba ingresando el Señor clamaban, Osana, o sálvanos, o líbranos, clamaban al Señor y vemos que el Señor cumple una profecía mesiánica que estaba en el Antiguo Testamento, cuando el Señor alude a lo que está en Zacarías 9, versículo 9, si no me equivoco, haciendo alusión a que iba a ingresar el rey, pero en una condición de humildad. Y allí pudimos conversar un poco lo que fue la semana pasada, cómo es que esa misma humildad que muestra el Señor en ese momento no es un evento que sale de lo que él había ya demostrado en todo su ministerio público. El Señor no solamente les había enseñado a los discípulos la importancia del servir, la importancia de la humildad,
sino que ahí está demostrándolo con un evento empírico, con algo real, con algo que ellos pueden observar y comprobar. Y ese es un tercer aspecto. El Señor era reconocido por su realeza. Vimos también cómo es que las personas arrojan sus mantos, y eso también tiene una correlación con lo que aparece en el Antiguo Testamento. Hay un reconocimiento de la realeza, si no me equivoco, es con Jehú, si no me equivoco, es Segunda de Reyes, en donde cuando le reconocen como rey, dice la escritura de que ponen sus mantos a los pies. Y vemos de que ocurre algo similar en el caso del Señor. Pero lo cierto es que todas esas manifestaciones que estaban realizando las personas, todas sus exclamaciones, no eran manifestaciones de un corazón transformado. Verdaderamente ellos no sabían quién era la persona del Señor Jesucristo ni de dónde venía. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es que ellos desconocían cuál era la procedencia del Señor, porque vemos que en el versículo 11, si no me equivoco, se preguntan entre ellos, ¿y quién era este? Y responde las personas, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y lo cierto es que si bien en un aspecto humano el Señor sí venía desde esta localidad, se desconocía todo el cumplimiento profético que apuntaba directamente hacia su persona. El Señor Jesucristo no venía de una localidad solamente del norte, el Señor venía desde el mismo cielo para cumplir la voluntad del Padre. Entonces tenemos ese contexto, ese escenario histórico que se estaba desarrollando en aquellos días. Vemos ese recibimiento que efectúan las personas con el Señor al momento de ingresar a esta localidad, a Jerusalén, esta ciudad que estaba muy convulsionada, por decirlo de una manera, a raíz de la celebración que se avecinaba. Si nos tratamos de ubicar cronológicamente en lo que fue en ese momento, podemos entender de que allí comienza lo que algunos escritores llaman como la Semana de la Pasión. El Señor estaba ingresando a Jerusalén el domingo de Ramos, el domingo previo, y vamos a ir viendo en las semanas posteriores, si el Señor lo permite, cómo es que esas mismas personas que el día domingo estaban aclamando por la salvación del Señor, posteriormente, en unos 4 o 5 días después, estaban clamando por su crucifixión. El día viernes creo que es en la mañana. El Señor lo arrestan el día jueves en la noche, el viernes en la madrugada lo enjuician y posteriormente la gente clama por su crucifixión. Y allí podemos ir viendo cómo es que el corazón no había sido transformado. Entonces, ese es el contexto. Para tener un poquito más claro, con la ayuda del Señor, quisiera poder leer la porción de esta semana que correspondería entre los versículos 12, y quería pedirle a Felipe si puede leer hasta el 22. Vamos a revisar esos dos eventos, que es la purificación del templo, como también la maldición de la higuera estéril. Eso. Por favor, Felipe, si es que ahí puedes leer. Sí, ya dice así, desde el versículo 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gracias, Felipe. Como les comentaba al inicio y también la semana anterior, esta porción que le pedí a Felipe que pudiese ir leyendo, y en particular la última que habla de la higuera estéril, nos muestra la realidad espiritual de lo que estaba aconteciendo en las personas en aquellos días. Ahora, hay algo que tenemos que tener presente, y es que
el estudio, si bien nos puede enriquecer en un aspecto más cultural de lo que estaba sucediendo, podemos ir quizás recreando ciertas imágenes en nuestra imaginación sobre lo que fue el hecho de la semana de la pasión del Señor, cómo fueron los últimos días previos a la crucifixión. Tenemos que entender de que las escrituras siempre van a tener un mensaje de exhortación para nosotros, también para nuestros días. Y lo cierto es que podemos ver que en ese momento el problema que estaba ocurriendo también en los israelitas de aquellos días puede también ocurrir en medio nuestro en el día de hoy. Ellos vivían una religión, ellos vivían para mostrarse limpios, para mostrarse puros, para mostrarse buenos, pero lo cierto es que en su corazón había inmundicia, y eso el Señor en más de alguna oportunidad lo refiere también de los fariseos, cuando plantea de que ellos son como sepulcros blanqueados, pero que por dentro hay inmundicia. Y eso debe ser también un llamado de atención para nosotros, quizás no en el aspecto de que el corazón esté inmundo, porque nuestro corazón, quienes hemos creído, ya ha sido renovado, pero sí en el hecho de mostrarnos de una manera que a lo mejor no guarda relación con cómo está siendo nuestro corazón. Eso es algo sumamente preocupante y delicado, porque nos hace vivir un evangelio que no es completamente en dependencia de Cristo, sino que empieza a ser en dependencia de nuestras obras. En aquellos días, vamos a ir viendo, vimos la escritura en la primera parte, en la purificación del templo, cómo es que las personas se estaban disponiendo para poder hacer o celebrar, mejor dicho, los ritos que estaban escritos para su tradición. Ellos sabían de que en los días de la Pascua debían sacrificar a causa de sus pecados, a causa de lo que también estaba en su misma historia y era lo que ellos conocían. Pero lo cierto es que esto se había desvirtuado hasta tal punto en donde las personas ya no hacían una separación del animal que fuese perfecto para poder sacrificarlo, como hemos visto quizá en el Antiguo Testamento, sino que acá las personas llegaban inmediatamente a la localidad y para ahorrarse tiempo muy probablemente, y como venían de distintos sitios, ellos iban y compraban el animal. Como que afuera del templo, afuera de donde iban a ocurrir los sacrificios, ya habían personas dispuestas para poder efectuar la venta de un animal rápidamente para que la persona lo tomase, lo ofreciese, como un trámite, como algo que fuese sencillo, como algo que no requiriese ni tiempo ni esfuerzo para el Señor. Y en el caso de los cambistas, bueno, ocurre algo similar. Verdaderamente habían personas que se trasladaban desde distancias muy lejanas y los cambistas hacían negocio también con el cambio de las monedas, cosa de que todo finalmente se había desvirtuado. Las personas que estaban allí vendían, hacían cambio de dinero, pero también para ganar ciertos beneficios ellos. Y quería ver, demostrarles una imagen, no sé si es que se va a salir, espero que no. Quería mostrarles esta imagen, no sé si es que se logra ver, se ve bien, ¿cierto? Sí, que ahí alguien me confirme. Les quería mostrar esta imagen porque creo que es mucho más útil y es más fácil para nosotros entender qué es lo que estaba pasando cuando tenemos una imagen, al menos a mí me pasa. Y en este aspecto lo que estamos viendo es lo que se conocía como el segundo templo. Esa es la construcción que albergaba finalmente el templo, que era lo de acá. Pero si bien el templo tenía una muralla de separación, que es esta, todo este aspecto, todo lo que estaba acá, era el atrio de los gentiles, era donde las personas que no eran judías podían estar en aquel sitio. ¿Qué es lo que ocurrió? En aquellos días, los sacerdotes y también los escribas y todas las personas que tenían un cierto grado de autoridad en aquellos días en el ámbito religioso, habían dispuesto sus stand de negocios para poder venderle los animales a las personas que llegaban a aquellos sitios. Ese lugar que estaba destinado para que los gentiles se pudiesen acercar, que pudiesen orar a Dios, los sacerdotes de aquellos días habían tomado ese espacio, habían sacado a los gentiles y habían puesto sus stands para vender animales a los judíos que venían llegando. Y eso es algo llamativo. Los judíos nosotros sabemos de que tienen una concepción muy arraigada de la importancia patria de su nación. Y ellos tenían la concepción de que el Mesías cuando llegase iba a sacar a todos los gentiles y solamente Israel como nación, como descendientes de Abraham, iban a poder estar en una plena dependencia y comunión con el Mesías. Pero lo cierto es que acá el Señor les ilustra de que la casa del Señor iba a ser una casa de adoración para todas las naciones. Y vemos que la llegada del Señor pareciera ir en contra de lo que culturalmente ellos pensaban de lo que habría de hacer el Mesías. Ellos habían ocupado este espacio que era para los gentiles, para sus propios propósitos, para enriquecerse, para poder tener mayores recursos,
pero lo cierto es que ese espacio el Señor bota todo porque no estaba destinado para ello. Esa casa, que era de construcción humana, iba a ser llamada casa de oración para las naciones. Y eso era algo que los sacerdotes en aquellos días no estaban pudiendo o dejando que se realizase. Ese es un aspecto bastante llamativo, al menos que les quería comentar. Ahora no sé cómo poder sacar esto para volver a la escritura. Ahí sí me puedes ayudar tú, Felipe, volviendo a la porción, por favor. Súper, gracias. Entonces, vemos de que ese escenario se estaba dando primeramente. Vemos de que los sacerdotes, los escribas, los fariseos estaban haciendo un uso indebido de este espacio. Y vemos de que el Señor toma una medida que puede ser un poco fuerte, si es que uno se la imagina, dando vuelta a estas mesas, también haciendo referencia al mal uso que estaban haciendo las personas en aquellos días. Y es algo llamativo porque cuando al Señor le preguntan, el Señor, se me perdió el versículo 13, dice Cristo está, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con esta idea al menos quería ir cerrando este aspecto antes de dejar abierto para que otro hermano pudiese comentar. ¿Por qué dice cueva de ladrones? Y eso es algo importante. En el Israel de aquellos días, el Israel, la nación de Israel me refiero, es una nación con una geografía muy particular, tiene muchas cuevas, tiene muchos cerros, tiene muchos montes, y en aquellas cuevas que están en los alrededores, muchas veces los ladrones cuando cometían sus ilícitos, cuando cometían delitos, los ladrones para escapar de la justicia iban y se escondían en aquellas cuevas. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Cómo es que se liga ese evento, lo que hacían los delincuentes, con lo que estaba ocurriendo acá en el templo? Lo cierto es que lo que estaban haciendo estas personas, los sacerdotes, era refugiarse en una religión pensando que de esta manera no iban a ser castigados por Dios, pensando de que proveyendo de animales, proveyendo de intercambio económico, iban a poder cumplir con el mandato que tenían ellos de sacrificar a un animal para expiación de sus pecados. Pero lo cierto es que era una postura, era una máscara lo que ellos estaban viviendo. No estaban viviendo conforme a lo que Dios estaba exigiendo verdaderamente. Y eso también debe ser una señal para nosotros. Porque acá lo que estamos viendo es que los sacerdotes, los escribas, instaban a que la gente también viviese de una manera artificial la relación y la comunión que debían tener con Dios. Ellos les proveían de los elementos necesarios, de los animales, de los cambios, y ellos iban, tomaban y ofrecían y se iban. Y el resto del tiempo, ellos seguían viviendo como bien se les daba la gana. Y creo que eso también se va replicando en la cristiandad en el día de hoy. Porque es muy fácil, por lo menos en un contexto de normalidad, cuando uno podía reunirse en un espacio y poder alabar, era muy fácil quizás aparentar el ser creyente, el cantar, el poder leer la Biblia los días domingos, pero el resto de la semana muchas veces podemos vivir de una manera que no va conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que estaba ocurriendo en aquellos días y por eso es que esta advertencia que les da el Señor a las personas también debe impactarnos a nosotros. ¿Cómo está nuestra vida de comunión con Dios verdaderamente? Porque puede ser de que nosotros estemos viviendo de esta manera, que estemos amparados en algunos ritos, en algunas formas de religiosidad, que estemos mostrando en algunos momentos una especie de santidad, pero que verdaderamente nuestro corazón no esté en una plena dependencia con Él en todo momento. Y eso es un llamado de atención, es un motivo de exhortación también para nosotros, que debemos verdaderamente vivir en una plena comunión, entendiendo que es eso lo que finalmente Dios nos está demandando. Eso al menos quería comentarles respecto a esta primera parte que es sobre la purificación del templo y después podemos quizás continuar analizando lo que es la maldición de la higuera estéril. Quería llegar hasta acá y dejar espacio por si algún hermano quiere comentar o señalar algo. Hola. A mí me había llamado la atención cuando comenzamos a leer este versículo sobre la venta y compra en el templo. Creo que como bien señalaba el Felipe, es como una acción de el, mecanizar el sacrificio, es como eh, hacerlo un negocio, hacerlo algo eh, como, no sé, un ejemplo para mí, así como
tratando de traerlo al siglo XXI, es que cada vez que hay un evento, eh, ya sea Navidad, ya sea Semana Santa, hay una oferta de mercado. Por ejemplo, en Navidad empiezan a vender pan de Pascua, empiezan a vender em, árboles de Navidad, en Semana Santa empiezan a vender el pescado más caro y así. Eh, y creo que un modelo similar de mercado se había insertado en el templo, pero con una finalidad que el Señor aborrecía, porque la ofrenda para el sacrificio era, era para el perdón de los pecados de aquel judío, pero sin embargo ya se había vuelto, como señalaba el Felipe, de manera tan mecánica que ya era como que ya no tenía sentido. O sea, le vendían en el mismo templo, lo compraban, sacrificaban y quedaban limpios y luego hacían lo que querían y vivían como querían. Es interesante el contraste también en estos versículos de que luego dice en el 14 que vinieron a él en el templo ciego y cojo y los sanó. Y es interesante para mí este contraste porque supongo que había gente que no tenía la plata para comprar esos animales en el mismo templo. Em, y los ciegos y los cojos también eran marginados en ese entonces y probablemente no tenían dinero para eso. Entonces el hecho de que se vea este contraste de aquellos que están comprando sus animales y, y como tomándoselo tan a la ligera, están por un lado aquellos que tenían la plata también para comprarlo y que el Señor también muestre esta parte de que vienen a Él ciego y cojo, aquellos que no tienen y Él les sana, y Él va y les sana, y aquellos, eh, y luego dice que los sacerdotes y los escribas veían las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamaban en el templo diciendo sana al hijo de David se indignaron. O sea, aquellos que estaban comprando para limpiar sus pecados se indignan, se molestan. Em, pero me llama la atención, sobre todo en el 14, eh, los que son sanados y los muchachos que terminan diciendo sana al hijo de David, pero terminan diciendo uno sana al hijo de David de corazón, porque si cuando leíamos la entrada triunfal al Señor Jesucristo también le gritaban estas cosas. Eh, Le decían, a ver, voy a subir un poquito. Eh, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Le decían estos mismos cuando estaba en la entrada triunfal. Pero acá tiene otra connotación, porque acá hay personas que realmente le están llamando por este nombre por las cosas que ven y por las cosas que hizo el Señor en sus vidas. Pero hay personas que también se indignaron. Y es interesante que acá muestra ese contraste, los que están viviendo una vida eh, por las obras y sanándose, o sea, entre comillas, y siendo limpiados de sus pecados a través de esos sacrificios que compraban en el mismo templo, eh, y aquellos que de verdad aclamaban al Señor, aquellos ciegos y cojos, aquellos muchachos. Sí, es interesante, de hecho, lo que comentaba Felipe, porque en estos pasajes podemos ver algo que es una herramienta bastante recurrente en Mateo para escribir. Hemos visto ya en los capítulos anteriores cómo nos va presentando contrastes. De hecho, Mateo emplea mucho ese recurso. Lo hemos visto, por ejemplo, con situaciones muy marcadas. Por ejemplo, lo vimos, si no me equivoco, en el capítulo 16, o por ahí cuando el Señor estaba en la transfiguración y abajo veíamos de que estaba quedando la escoba, por decirlo de una manera. Está bastante complejo el escenario. Y vemos cómo es que el Señor está en pleno control arriba, pero abajo los discípulos no podían controlar aquel chico que tenía el demonio.
Y así sucesivamente Mateo nos va presentando una serie de contrastes. Vemos personas que están depositadas en humildad delante del Señor, pero vemos también otras personas que están sumamente enorgullecidas. Y acá lo que planteaba Felipe creo que no deja de ser bastante importante porque el versículo 15 también nos menciona a los otros actores de este escenario y vemos que los principales sacerdotes y los escribas estaban observando lo que estaban clamando estos muchachos. Estos muchachos, como bien señalaba Felipe, llegaron con estas necesidades del versículo 14 y se postraron delante del Señor. Iban buscando al Señor, no iban buscando un templo, no iban buscando ritos, no iban buscando acciones, iban buscando al Señor. Habían identificado de que Él verdaderamente era el hijo de David, ese título mesiánico que veíamos la otra vez, haciendo referencia a que Él verdaderamente era quien habría de venir, de quien estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que esto les molesta mucho a estas personas que ocupaban un puesto de importancia en la sociedad de aquellos días. Nosotros sabemos de que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, gozaban de un prestigio social en donde podían tener ciertas comodidades. Y lo cierto es que esa diferencia tan notoria, las personas que se logran sostener en sus propios atributos, en su propia concepción de justicia, de santidad, como lo eran los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, etcétera, les molestaba ver de cómo este grupo de personas en una situación tan compleja acudían al Señor en dependencia. Y me maravilla porque el versículo 16 nos habla de una gran verdad. Habla el Señor respecto de estos chicos, de estas personas, de estos muchachos, como niños que claman y que finalmente hacen una alabanza perfecta porque le reconocen verdaderamente al Señor en su soberanía y en su poder y en su autoridad. A diferencia de lo que estaba ocurriendo con estas personas que muy probablemente confiaban en su conocimiento intelectual, en su posición social también, en el hecho de que sus acciones a lo mejor eran más limpias, religiosamente hablando, en contraste a los del resto de la sociedad, pero que verdaderamente su corazón estaba lejos de Dios. Y ese es un contraste que también debe mostrarnos a nosotros cómo es la forma de aproximarnos a Dios. No debemos aproximarnos con una soberbia, con orgullo de lo que nosotros podemos hacer, sino como estos muchachos que acuden delante del Señor en humildad y son ellos los que finalmente reciben de la sanación, a diferencia de los principales sacerdotes y escribas, que confiados en lo que ellos podían hacer, no se acercan delante del Señor. Era un contraste bien llamativo que estaba planteando ahí Felipe. Súper, no sé si hay otro comentario, sino para continuar entonces con la segunda parte, que es la maldición de la higuera estéril. Yo quería comentar algo acerca de estos versículos. Hay, hay algo que tiene que ver con la santidad, con el significado y qué era el templo para el Señor. El Señor siempre iba al templo durante las mañanas. Cuando estaba en Jerusalén, iba al templo en la mañana y por la tarde y la noche se apartaba a un monte a orar. Desde niño, desde que fue al templo por primera vez, el Señor, por así decirlo, apreciaba ese lugar, llamando a lo que estaba haciendo allí en el templo, discutiendo y preguntando y respondiendo preguntas con doctos y con maestros, era estar en los negocios del Padre. Y uno podría pensar que el Señor tenía algún tipo de indiferencia hacia las cosas que eran costumbres y parte de, la, de las tradiciones judías, pero el Señor era muy celoso porque las veía a través de, del Padre. Era, era la casa del Padre, una casa de oración, era un lugar eh, en el cual se glorificaba al Señor y, y estaba convertido en todo lo opuesto. No era el lugar para vender nada, no era un lugar para hacer ganancia. Pensaba en la expresión que usa cueva de ladrones. Como se mencionaba, habían muchas cuevas en Israel por el tipo de montañas que habían y en realidad uno sabe que
antiguamente los ladrones se escondían en cuevas. Aquí en Valparaíso mismo, cerca de la Plaza Aníbal Pinto, hay una placa que dice Cueva del Chivato. Y antiguamente cuando el mar llegaba hasta ahí, había unas cuevas en ese lugar donde se escondían ladrones y gente de ese estilo. Y para espantar a los jóvenes y a los niños le pusieron la Cueva del Chivato, para que la gente no se acercara a ese lugar ni los niños fueran a jugar ahí. Después lo dinamitaron y todo. Entonces, me imagino cómo debe ser una cueva donde se esconden ladrones o piratas, y debe ser un lugar tremendamente indigno, debe ser un lugar, debe ser como la boca del lobo, por así decirlo. Y de algo tan especial, digno y honorable para el Señor como era el templo, se había convertido en algo, en todo lo opuesto. El Señor aquí tiene más que una reacción, tiene un comportamiento en la línea de los profetas indignados ante la frivolidad del pueblo, ante esa falta de sensibilidad por las cosas espirituales y esa desobediencia y poco interés en obedecer al Señor. Y, y el Señor actúa en esa línea, A mí me costaba, por ejemplo, entender este pasaje cuando era niño. No me imaginaba al Señor molesto, ni menos dando vuelta a una mesa. Si yo estoy en un restaurante y alguien da una vuelta a una mesa al lado mío, yo quedaría así extrañado, diría qué está pasando, sería como una anécdota para contar. Pero, pero en el contexto del lugar, sabiendo que él era el Señor de ese lugar, sabiendo que su indignación estaba justificada y se desprendía del celo por por la santidad del Padre y de ese lugar, y que también al mismo tiempo el Señor, como un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento, manifiesta su rechazo a lo que está viendo. Y, y luego se va a entender a lo mejor metafóricamente con los versículos que hablan de la higuera estéril, y cómo, por así decirlo, se acaba el sustento de vida para esa higuera. El Señor provee de su gracia y llama y, y extiende sus brazos para que las personas que son duras de corazón puedan ir comprendiendo, ir entendiendo y finalmente ser guiados por su bondad al arrepentimiento. Pero llega un momento en que se acaba, llega un momento en que el Señor detiene el obrar y obran según su naturaleza, como se menciona en una reunión anterior. Y lo que hace el Señor, por ejemplo, con la higuera, el Señor no es que obra con una fuerza destructiva, eh, por así decirlo, porque es el único pasaje en la Biblia, en los Evangelios, en que el Señor actúa, por así decirlo, en reversa al sentido que tiene la vida, en este caso con la higuera. Eh, pero nosotros sabemos que todas las cosas se sustentan en Dios. El Señor actúa con providencia, sustenta y, por así decirlo, nutre y alimenta todo lo que existe. Las cosas en el mundo no ocurren solas. No hay una flor que crezca sin el poder de Dios. Y en el libro de los Salmos se expresa de esa manera, como el Espíritu del Señor, el Espíritu de vida, finalmente el aire que circula para mantener la creación y el universo funcionando. Y el Señor, con una higuera estéril que no produce fruto, dice acá, no hay nada en ella, sino hojas solamente, Él detiene, por así decirlo, detiene el sustento de aquel árbol, y se seca.
Hay un pasaje en el libro de los Salmos que habla de las criaturas, como cuando Él envía su espíritu, es renovada la faz de la tierra, y dice que cuando aparta su rostro se turban, cuando retira su aliento, ellas mueren, y el Señor aquí lo que hace finalmente es detener el aliento, por así decirlo, frente a esta higuera, y la higuera se seca. Es lo que ocurre cuando llega el día en que una persona muere, por así decirlo. eh, el Señor tiene un día para cada uno de nosotros y en ese momento se detiene nuestro aliento. Por así decirlo, exhalamos aquel espíritu de vida que recibimos cuando comenzó a latir nuestro corazón, cuando comenzaron a funcionar nuestros pulmones, y, y es una obra que el Señor sustenta. Entonces hay una relación entre eso y la dureza del corazón de los fariseos, que el Señor sustenta, obra, 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 y cuando ya no da fruto, el Señor dice, se acaba. Y cuando se acaba, es tremendo, porque la persona es entregada a su propio deseo. Y es lo que ocurre con este caso los fariseos, con los que se enojaron ahí cuando el Señor sanó, y, y finalmente el Señor apunta nuevamente a lo que son los niños, a aquellos que con simpleza reciben al Señor, le alaban, y su mirada se vuelve lejos de lo religioso y finalmente de la tradición de los fariseos y de lo que se había convertido Israel. Perdón si me extendí un poquito más. No, pero estuvo bien. Quizás como el último comentario para ir cerrando lo que es ya esta reunión. Concuerdo con lo que señalaba el Pato, con esta ilustración del término como de lo que Dios permite en cuanto a lo que ocurre a su alrededor. Me llamaba la atención, creo que es en el Evangelio de Marcos, que plantea o da el detalle de que cuando el Señor maldice esta higuera, se había secado hasta la raíz. Hace el énfasis que su raíz se había secado, no es solamente lo que uno veía, sino que incluso en el interior ya estaba todo seco, ya no había vuelta atrás. Y lo cierto es que muchas veces las personas nos podemos mover en el mundo pensando de que Dios siempre va a extender de su misericordia y que nunca pareciera ser de que va a haber una retribución respecto a los actos, a los pecados o a las cosas que no son acorde a su voluntad. Y me ha tocado ver, por ejemplo, cómo es que hay personas que muchas veces interactúan, dicen y hacen cosas sin el temor de Dios. Me asombraba la otra vez, escuchaba a unas personas decir como si es que en la vida uno no hace algo que no se arrepienta, entonces no valió la pena. Y lo dice, bueno, obviamente en un contexto gentil, pero me llamaba la atención la liviandad con la cual las personas muchas veces se desenvuelven en el mundo y piensan que no van a haber consecuencias de sus actos, pero acá lo que el Señor está mostrando con el ejemplo de esta higuera es que todo finalmente llega a un punto culmine. La paciencia de Dios también llega a un punto final. Y es por eso es que también es tan reiterativo el llamado del Evangelio, que no es para postergar, no es para dejar pasar el tiempo. El llamado del Evangelio es para ahora. El llamado para volvernos a Cristo, si es que hay algún creyente que pueda estar más distante, es ahora. Es todo ahora. No es para un día más, no es para unos minutos más o una hora más. El llamado es para hacer las cosas ahora. Es para llegar delante de Dios ahora. Y disculpen si soy tan reiterativo, pero es ahora, ¿ya? No es más adelante, porque verdaderamente no conocemos los tiempos de Dios. Y si Dios ha extendido de su misericordia para con todas las personas, llamando y teniendo misericordia de ellas, algún día en la historia de la humanidad va a llegar eso a su fin. Y Dios va a depositar su ira y va a impartir su justo juicio también a causa del pecado. Entonces eso, esa es la idea al menos que quería transmitir para terminar con esta reunión. Verdaderamente la maldición de la higuera nos muestra cómo es que hay un término, hay un punto final en el cual nosotros también debemos ser exhortados a buscar estar en una plena comunión para con Dios, también para instar a aquellas personas que podemos conocer que puedan estar teniendo una vida más liviana, más ligera, que puedan estar apartados del Señor, que puedan volverse ahora. Y ese es al menos el término de esta reunión que quería, la idea que quería transmitir.
Para finalizar, quería pedirle al Pato si es que puede orar, porfa, y ahí terminamos.